Bueno, igual cuando entren ya los voy aceptando. De una. Bueno, mira, o sea, yo tenía preparado para que ustedes la casen más rápido y más fácil, que creo que al profe por ahí le falta eso, la intro previa, que vendría a ser una introducción de todo lo que venimos viendo del tema suelo y después la interacción con la fundación, ¿ves? Porque son distintas cosas, digamos. Nosotros, vos te acordás cuando estábamos en G1, que ¿qué veíamos? Lo más importante en G1 es, primer tema, composición mineralógica, ¿no? Sí. Y voy a decir, ¿para qué mierda sirve la composición mineralógica? Y bueno, vos vimos que tenemos distintas arcillas. Al tener distinta arcilla, ante un cambio de humedad, se comportan distintos, digamos. O sea, cuando vos haces variar el contenido de humedad en las arcillas, viste que se pueden expandir, se contraen, algunas más que otras. Eso, o sea, son sensibles ante la humedad nada más. Pero eso es importante el tema de G1, vos lo que más tenés que extraer, lo que ustedes más tienen que extraer de G1 o traerlo acá, que le va a servir. O sea, ¿por qué le digo esto? Porque para la capacidad de carga influye estas cosas. ¿Entendés? Bien. Y la composición mineralógica es lo que tiene, digamos, puede ser cuarzo, feldespato, el silicio, el aluminio, que si es cuarzo y feldespato son más resistentes y esas cosas. Hasta ahí nomás. O sea, no sirven otra cosa de G1. Después pasamos por GO2, ¿no? Esta es la más importante y la más linda. Dentro de GO2, nosotros, ¿qué veíamos? Veíamos primero las propiedades del suelo, que dentro de las propiedades del suelo vos tenías propiedades gravimétricas, ¿te acuerdas de eso? ¿Se acuerdan? Y propiedades volumétricas, ¿sí? Ahora va a entender el porqué de cada una. Perdón que escriba feo, pero es mi letra. Entonces, en GO2 nosotros vimos propiedad de los suelos, que nos enseñó el capo de Castro, propiedad de gravimétrica y volumétrica. Dentro de la propiedad gravimétrica entra en juego la capacidad de carga, ¿por qué? Porque vos tenés los pesos específicos. ¿Te acuerdas que teníamos el peso específico de la muestra, peso específico saturado, peso específico seco? ¿Te acuerdas? Peso, peso específico sumergido, todos esos pesos. Ahora, ¿por qué es importante esto? Hagan esta analogía, mira, supone que tenés una pileta y tenés las pelotitas esas que son de aire. Esas pelotitas de muchos colores, ¿viste? Bien. Ahora, hacé de cuenta que vos te tirás ahí. Vos venís y te tirás ahí. ¿Qué va a pasar? Te va a empezar a hundir y estas pelotitas se van a empezar a levantar así o no. ¿Que no? ¿Me seguís? Bueno, eso ¿por qué? Porque tienen un peso específico bajo, o sea, su peso específico es muy bajito. Ahora se de cuenta la misma pileta y llenala con bola de billar. ¿Qué tienen? Tienen mayor peso específico, ¿no? Ahora, si vos venís y te tirás, primero que te va a romper todo. Después, vos crees que se va a desplazar la misma cantidad, este delta de H se va a desplazar en la situación 2, ¿entendés? O sea, vos te vas a hundir más o te va a hundir menos. En este caso te va a hundir menos. Perfecto. ¿Ve? Eso es la importancia del peso específico en la capacidad de carga. Al tener más peso específico las partículas del suelo, obviamente vas a tener más sobrecarga. Al tener más sobrecarga acá encima, podés equilibrar mejor la carga que tenés en la columna. ¿Entendés? Por eso es importante el parámetro peso específico y que es una propiedad gravimétrica del suelo. Eso es lo que uno tiene que entender de GO2. Bueno, hay otras cosas que ya le voy diciendo más rápido, pero hasta ahí me siguen. Es lo más importante el peso específico. Porque acordate, si vos cuando veamos la capacidad de carga, en definitiva un equilibrio de suelo, digamos, es como si tuvieras así un suelo y un balancín acá. Y vos tenés acá una carga. Y todo lo que está acá encima es la sobrecarga. Entonces vos tenés que lograr equilibrar eso. ¿Entendés? Bien. Después ¿qué más vimos? Vimos propiedades volumétricas. Otro aspecto importantísimo para que se comporte bien el suelo, ¿cuáles son? Propiedades volumétricas, relación de vacío, porosidad y había una más, compacidad relativa. Relación de vacío, ¿por qué? Porque cuando vos hagas el análisis o el estudio de suelo, ¿qué va a pasar? Si tenés mucha relación de vacío, cuando le apliques cargas, se va a hundir más rápido, digamos, ¿o no? Si es arcilloso, es como que se va a tender a consolidar. Lo mismo en compacidad.
Si el suelo es bien compacto, va a tener mayor capacidad, porque va a tener encima mayor peso específico. ¿Entendés? ¿Me seguí? Entonces son parámetros del suelo que uno lo tiene, pero tienen que recordarlo así rápidamente. Y la porosidad, bueno, es una relación de la relación de vacío, ¿no? Eso no pasa nada. Bueno, después de ese tema, ¿qué pasamos a ver? Clasificación de suelo, ¿no? Clasificación de suelo. Dentro de la clasificación de suelo, nosotros ¿qué veíamos? Primero teníamos la granulometría, bien, y teníamos los límites líquidos, límite plástico, y ahora vos me decís, ¿para qué mierda sirve eso? Bueno, primero vos, para clasificar el suelo, vos tenés que saber si tu suelo es arenoso, si es grava, si es suelo fino, etc. ¿No? Ahora, vos si tenés una arcilla, vos calculás el índice de plasticidad. Ahora, ¿por qué es importante? Porque en el estudio de suelo figura el índice de plasticidad. Cuando el índice de plasticidad es muy alto, ¿qué significa? Hagamos cuenta que acá tenía un límite líquido, límite plástico y límite líquido. Cada uno de los límites era un contenido de humedad o no. Entonces, mientras más grande el índice de plasticidad, ¿qué es lo que está pasando? Tener un rango plástico más alto o no. Un rango plástico. ¿Verdad? Entonces, al tener un rango plástico más alto, es como que ante contenidos de agua, ante pocos contenidos de agua, vas a pasar muy rápido al estado plástico del suelo, que es este. ¿Entendés? Porque están muy alejados. Al estar muy alejado o al tener mucho límite, un límite líquido alto, porque si el IP es alto, ¿qué significa? ¿Cómo era la ecuación? Era límite líquido menos límite plástico. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque cuando vos veas el estudio de suelo, cuando ustedes lo vean, ustedes van a ver el límite líquido. ¿Y en qué influye? Si vos estás haciendo los índices de plasticidad o los límites de Attenberg, significa que tenés un suelo fino, ¿no? Entonces, vos cuando lo veas, vos vas a interpretar y vas a decir, bien, tengo un límite líquido de 40, 50, bien, significa que mi límite líquido es alto. Entonces, ante pequeñas variaciones de humedad, mi suelo puede ser que va a ser muy susceptible a cambios de volumen. ¿Me seguís? Eso es lo importante. Yo quiero que ustedes, es como que antes de empezar con capacidad de carga, entiendan lo que te da un estudio de suelo. Hasta ahora, todo esto lo que vimos, peso específico, todas las propiedades gravimétricas, propiedades volumétricas, te da el estudio de suelo. Y la clasificación de suelo también. Y la granulometría influye, porque no es lo mismo tener o sea, no es lo mismo tener arena que una grava en la capacidad del suelo resistente. ¿Entendés? Encima también te da una forma de la distribución de partículas, porque ahí es mejor para la capacidad portante del suelo si vos tenés de diversos tamaños, porque hay mejor acomodo, es mejor así, ¿ves? Si vos tenés grandes, chiquitas, las chiquitas se van llenando los espacios vacíos que dejan en las grandes, digamos. Entonces trabaja mucho mejor ese suelo, ¿eh? Y te das cuenta en la curva granulométrica si es muy inclinada, si es así, si está muy inclinada, o si es vertical, bueno, pasa lo mismo. ¿Entendés? Es para que ustedes interpreten bien esa parte, que es probable que ahora sea con estudio de suelo, les pongan el parcial de estudio de suelo y lo tengan que interpretar ustedes, digamos. ¿Entendés? ¿Me siguen ahí? ¿Me siguen? ¿Vamos bien? Esto es GO2, digamos, es lo que más o menos deberíamos tener para que ahí entre alguien. Hola, Pablito. Ya llegué tarde. Hola. No, recién empezamos. Igual, o sea, estábamos. Recién empezamos. Listo, listo. Lo que estaba haciendo era haciendo un repaso de GO1 y GO2. GO1 era un poco de composición mineralógica que influye en la capacidad portante del suelo, después la propiedad del suelo, propiedad gravimétrica, volumétrica y la clasificación del suelo, que en los índices de plasticidad si son altos, si el índice de plasticidad es muy alto, significa que tu arcilla o limo es muy susceptible a cambio de humedad. Entonces tienes que elegir bien el tipo de cimentación, ¿no? Bien. Ahí nos quedamos, eso hemos dicho. Y también el concepto de peso específico, que es re importante, digamos, para entender. Bien, después de la clasificación del suelo, nosotros ¿qué pasamos? Nos pasa, el ingeniero Castro nos da todo lo que tiene que ver con presiones, ¿qué no? Sí.
Uy, qué mal que dibujo. Todo lo que tiene que ver con presiones. Dentro de presiones, ¿qué presiones vemos en el suelo? Presiones geostáticas, ¿no? Esa que es peso específico por la profundidad Z, ¿no? O sea, una presión vertical. Gama por H, Después, sí. gama por H, perfecto, porque más adelante nosotros vamos a ver la gama horizontal, que tiene que ver con el muro de contención. Que ahí ya llevamos una introducción de todo eso. No es difícil eso tampoco. Pero bueno, ustedes acuérdense de las presiones horizontales, presiones verticales que influye también en el trabajo este. Bien. Bueno, en presiones también acuérdense lo de la presión efectiva, ¿no? Porque vos tenías una presión total que es gamma por Z, ¿o no? Sí. Ahora, es como que todas las teorías de capacidad de carga anterior a Terzaghi fallaron por el hecho de considerar toda esta fórmula en su totalidad. O sea, no consideraron el efecto del suelo cuando está húmedo o saturado. Porque cuando está saturado, Terzaghi viene y dice, che, consideremos ese efecto teniendo en cuenta una resta entre la presión neutra. Presión total, que es gamma por Z, menos la presión neutra del agua, digamos, la subpresión. ¿Sí? Terzaghi dice, hagamos esto, y acá tiene en cuenta el efecto del agua y disminuye la capacidad portante del suelo. Que eso es lo que hablábamos, ¿te acordás, Mati? ¿Te acuerdas que cuando depende del nivel freático, porque ahí ya tienen que usar otros pesos específicos y bueno, trabaja distinto el suelo? ¿Sí? Que eso tienen que calcularlo también, ¿no? Acuérdate, el gamma sumergido es igual al gamma saturado menos el gamma del agua, que mayormente es 10. ¿Sí? Y ahí te queda, si tenés un peso específico de 20, le restaría, digamos. Ahora vamos a ver la incidencia en la capacidad de carga. Bien. Nadie está Después grabando la clase. Mati, creo. Listo. Bien. Bueno, después de lo de las presiones y eso, que más o menos los pesos específicos, todo eso ya lo dominan, lo tienen re claro, tenemos las variaciones de presión, que también es importante acá porque, ¿se acuerdan cuando el profe dijo, vos tenés acá el plano de cimentación, ¿no? Y acá tenés un estrato compresible, por ejemplo, una arcilla. Clay, creo que se dice arcilla en inglés, ¿no? Vos tenés acá la zapata, tenés ahí la zapata, y viene la carga. La presión que hay acá es muy distinta a la presión que llega acá, que no, por la teoría de Boussinet nos dice que se genera un bulbo de presión, ¿o no? ¿Te acuerdas? Sí. Eso en Geo 12 veces también, el bulbo de presión, la teoría de Boussinet, que la presión va disminuyendo a medida que aumenta la profundidad, ¿o no? ¿Sí? Sí. Entonces acá, ¿y de qué depende? Depende de la dimensión A de la cimentación, digamos. Por eso es importante, cuando usted calcula la capacidad de carga, no poner cualquier dimensión, porque si es muy grande la zapata, esto se hace más grande. Al hacerse más grande va a llegar a este estrato compresible y se va a hundir. Entonces puede tener falla por hundimiento, digamos. ¿Entendés? Para eso es importante las presiones. Yo quiero que ustedes entiendan un poco de la variación de presiones en profundidad, nada más. Es lo único. Para que después cuando pasemos a capacidad de carga y asentamiento, no esté hablando al aire. Por eso le doy la intro esta previa. ¿Sí? Después de que vimos eso, el profe Castro que nos enseñó consolidación, ¿o no? Que decía que todo material cuando está cargado se deforma, bueno, en mayor o menor medida dependiendo del tipo de suelo. Eso, consolidación. Pero la consolidación pasa solamente en suelo fino, ¿o no? Porque si estás en suelo arenoso, suelo grueso, no hay, tenés asentamiento, no tenés consolidación. Consolidación es por efecto de compresión del estrato y expulsión de agua, ¿sí? O sea, hay posibilidad de escape de agua, todas esas cosas. Ahora esto es importante porque cuando verifiquemos el asentamiento más adelante, usted tiene que darse cuenta de saber diferenciar, cuál es el asentamiento por consolidación y cuál es el asentamiento por la carga que ustedes están poniendo. ¿Entendés? Porque normalmente tiene un montón de asentamientos en el terreno, digamos. Puede tener un asentamiento, apenas nosotros venimos y le ponemos esta carga, hay asentamiento instantáneo, al toque.
que es normal, porque estás cargando un material, digamos. Si lo estás comprimiendo, es obvio que va a ceder. Después tenés si es arcilloso, tenés la consolidación, que puede ser por la transferencia que hay entre presiones, ¿no? Pero bueno, es para que ustedes sepan diferenciarlo nomás y lo tengan en la mente, ¿ves? ¿Sí? Bien. ¿Me siguen? Sí, sí. O sea, voy rápido en esto porque creo que la mayoría ya lo entendemos y no. Pero mientras lo sepan diferenciar bien. Bueno. Después el profe nos enseña resistencia al corte, ¿no? Resistencia al corte. Que acá lo importante es determinar los parámetros phi y c. Ya estamos llegando a capacidad de carga. Donde phi es el ángulo de fricción interna, esa pregunta del final, ¿qué es la fricción y qué es la cohesión? Bien, entonces estos son parámetros que se obtienen de varios ensayos. Puede ser del SPT, puede ser del de corte directo, puede ser, ¿qué más? Triaxial, que es el más efectivo, y del triaxial, ¿sí? Eso nos enseñó, ¿no? Sí, Eso sí. nos enseñó el crack de Castro. ¿No? Sí, cuando estamos en el laboratorio. Bien, perfecto. Ahora, el ángulo de fricción viene a ser como, o sea, vos tenés acá el suelo, ¿no? El suelo no es que falla por un plano general, porque en definitiva cuando falla un suelo, ¿qué significa? Que hay movimiento relativo entre partículas de suelo, es decir, una se movió respecto a otra en un cierto plano. Acá lo que vos tenés es varios planos, digamos, ¿eh? Es como una composición, pero el ángulo de fricción es como el promedio de esas fricciones, digamos, y te tiras una línea así. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si esa arena tiene más ángulo? Si es así, digamos. ¿Va a haber más trabazón o no? ¿Sí? ¿Es así o estoy flasheando? Si es más angulosa, va a haber más trabazón, va a tener más phi, ¿que no? ¿Me seguís? ¿Vos decís que un ángulo más vertical o más Si la arena es más angulosa, digamos, sí, va a sí, sí, tener, sí, me va a refiero, tener, sí, 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 sí. Te entendí. va a tener más trabazón, entonces vas a tener mayor ángulo de fricción. Por eso al comienzo yo les decía qué importante es la compacidad relativa del suelo, la relación de vacío. O sea, son propiedades que cuando estudias bien el suelo te das cuenta que puede influir en tu capacidad de carga. Que ya vamos a llegar, ya estamos llegando a capacidad de carga. ¿Me seguís hasta ahí? Sí, 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 sí. Solamente le estoy dando la intro que deberían haber tenido para comenzar un diseño de cimentación. ¿Entendés? Bien. Después tenemos lo que vendría a ser la cohesión, que bueno, todos saben, es como una especie de pegamento, que vos tenés cohesión aparente y cohesión real, digamos. La cohesión aparente, vos tenés cohesión aparente y cohesión real. La cohesión real es la que nos importa a nosotros, es la que es por fuerza electrostática debido a las capas superficiales que tiene la arcilla, ¿viste? Como, o sea, está con carga negativa, positiva, interactúa y se genera un pegamento ahí. En cambio, la aparente se da porque está un poco húmedo cada partícula. Imagínate, unir dos arenas con tus dedos, no lo va a poder unir si no están mojadas, digamos, ¿o no? Entonces, la humedad, el agua, genera como una especie de tensión superficial que hace de pegamento, y esa es la cohesión aparente, la que no nos importa medir, ¿sí? Sí, claro, porque el Por eso, agua puede o no estar, sí. claro, exactamente. Por eso es importante a veces que se determinen bien los parámetros de phi que entran en la fórmula de capacidad de carga. ¿Sí? Por eso el ensayo más efectivo, según el ingeniero Friso, es calcular con el triaxial, igual que el ingeniero Leoni, digamos. Todos ellos recomiendan con el triaxial. El SPT no, el corte directo tampoco, porque en el corte directo vos estás obligando a un plano. En cambio, el triaxial es más representativo. Va por donde debería ir, por el plano más débil, digamos. Y ese te da mucho mejor las características resistentes del suelo. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Estamos? Bien, bien. ¿Vamos bien? Sí, ¿Todo esto lo sabían o no? no. Ya lo sabían, ¿no? ¿Cómo? Sí, pero no era no tan, o sea,
Es como que sirve una Era banda. cuestión de repasarlo. O sea, yo sé que todo, y todo lo que van a ver el video, todos saben qué son las cosas estas, nos lo nombraron, lo calculamos, pero bueno, es bueno recordarlo un poquito para que cuando venga capacidad de carga no digan qué significa la cohesión, qué es phi, qué son los parámetros de capacidad de carga, qué es el peso sumergido, ¿entendés? O sea, son cosas que a mí me hubiera gustado que me lo digan así, o me den una intro. Por eso se las doy. Bien. Ahora, acá, bueno, ya les dije lo de la variabilidad de phi y c, que ya vamos a ver cuando hagamos el diseño de la cimentación de toque, ahí se van a dar cuenta la gran variabilidad que tiene el phi y el c, que nosotros lo tomamos así nomás como si fuera cualquier cosa. Bien, bueno, ya estamos con eso. Eso es lo que vimos en geotecnia, ¿no? Resistencia al corte, después vimos muro de contención, un poco de estabilidad de muro, red de escurrimiento, que eso no influye mucho acá. La estabilidad de muro en contención sí más adelante, pero bueno, eso lo vamos a ver cuando llegue el momento. Y después también vimos capacidad de carga. Bueno, ahí llegamos a lo que viene a ser fundaciones. Bueno, después de todo esto, les quedó... preguntita, disculpa que te interrumpa. Mande. Manda. No, usted interrumpe. El gamma Sí. saturado menos el gamma del agua, ¿qué era? ¿Cómo? El gamma saturado del suelo menos el gamma del agua, ¿qué gamma El era? sumergido. Listo. El sumergido. Ese tenés que ponerlo cuando tu nivel freático está por encima. Cuando está en tu plano de fundación o por encima. Ahora lo vemos igual bien. Pero yo quería que lo tengan en la mente, ¿ves? Listo. Bien. Ahora pasemos a lo que es importante para nosotros. Che, qué mal que escribo, ¿no? Perdón. Pero no me gusta. Iba a hacer una diapositiva, pero digo nada. El conocimiento tiene que salir así a lo, ¿cómo es? Cuando surge de la nada. Bueno, nosotros en fundaciones, ¿qué vamos a ver? Que por ahí el profe no fue muy específico en eso. Ustedes en fundaciones, prácticamente una estructura de fundación es como la transición, es una estructura de transición que lleva las cargas de tu superestructura hacia tu suelo, de una manera armónica. Ese es el concepto, es lo importante que tienen que tener en las cabezas. Ustedes no pueden llevar las cargas de una manera muy brusca al suelo, ¿entendés? O sea, es importante que sea de una forma armoniosa, digamos, que sea coherente, digamos, no va a ser un... Imagínate, si no tuviéramos cimentación y solamente tener una columna que descarga en el terreno, ¿qué va a pasar? Es como mete un lápiz en una arena, ¿no? ¿No? Sí, está todo muy concentrado ahí. Tener una concentración de tensión inmensa por la cantidad de área tan chiquita que tiene, entonces, o sea, prácticamente el suelo no tiene resistencia, digamos, en ese caso. Por eso es que se hacen estructuras de fundaciones y bueno, acá dentro de esta materia nosotros tenemos fundaciones superficiales y fundaciones directas, profundas. A mí lo que más me gusta es la fundación profunda, es bien lindo pilote. Dentro de fundaciones superficiales, el profe hasta ahora nos enseñó zapata aislada, nos enseñó zapata combinada, que no. Después van a ver, después van a ver zapatas conectadas. ¿Y qué más hay? Bueno, después tenés corrida, que es parecida a la conectada. También dentro de superficiales tenés losa de cimentación, que es también MOVE, losa de cimentación o platea, ¿no? ¿Se entiende mi letra? Más o menos. Sí. Perdón, pero es lo máximo que puede escribir. Bueno, después tenemos fundaciones profundas, que ya son los que vienen a ser los pilotes. Los pilotes, y después la tercera parte de la materia es muros de contención. En todas las partes de la materia, ¿qué tienen en común? Que calculamos capacidad de carga, Q última. Por eso yo quiero que ahora le entiendan bien, porque una vez que le entendés, lo otro es hormigón armado, ¿no? O sea, no pueden diseñar como ustedes quieran, pueden hacer de la forma que gaste menos armadura, pueden usar cualquier libro, le va a decir cómo diseñar flexión, cualquier cosa. Eso está... O sea, pero no todos los libros le van a decir la capacidad de carga y conceptualmente qué significa. ¿Sí? ¿Me siguen a ti? Sí.
Bien, porque en zapata aislada hay que calcular la capacidad de carga, en zapata combinada también, en zapata conectada también, en losa de cimentación tenés que calcular la capacidad de carga, en pilote también tenés que calcularla, en muro de contención también, o sea, en todos los casos hay que calcularla. ¿Eh? Bien, entonces, nosotros ahora hasta con el profe por el momento, por el momento ustedes tienen que tener zapata aislada. Pero antes de eso veamos capacidad de carga y de ahí cuando se den cuenta qué significa la capacidad de carga, diseñar zapata aislada, combinada, conectada es lo mismo. Van a decir, bueno, ya está, ya superé la primera parte, que es el primer parcial, y después van a ir al segundo, que es pilote, que es, para mí es más simple que el primero. ¿Sí? Bueno. ¿Van bien? Sí. Bien. Yo sí, al menos. Ustedes, ¿quién mataba? ¿Vos, Mati? ¿Me seguís? ¿O ya te aburrí? ¿Sí? ¿Ya te aburrí? Bien, bueno. Vos metele que A ver. yo en algún momento te interrumpo igual porque estuve viendo No, vos cortame en cualquier momento, no pasa nada. Bueno, ahora, veamos el tema capacidad de carga. Este tema es re lindo. Capacidad de carga, que viene a ser. Bueno, capacidad de carga de un suelo, ¿qué significa? Es la máxima carga que puede soportar un suelo, ¿no? Es como, viste, cuando teníamos un material, cualquier material, una probeta de hormigón armado, pues, la aplica compresión, falla tanto. Es prácticamente eso, ¿sí? O sea, tenemos esta curva, ponele este Q y este asentamiento, ¿no? Entonces, a medida que vos vas cargando el suelo se comporta así y después pues, falla. Donde cambia la pendiente es lo que nosotros llamamos capacidad de carga. La dibujo al revés porque el asentamiento es hacia abajo, ¿viste? En la fundación, por eso se dibuja hacia abajo el eje vertical. ¿Entendés? Entonces, la capacidad de carga, cuando el profe le pregunte en el final, siempre hay un montón de definiciones, ¿no? Ponele, si busca la de Das, la de Braja Das, la de Neil o Rees, bueno, de paso le doy bibliografía, la de Gibson y Richard, o sea, si vos las leas, ya le voy a pasar un archivo, si la leen es como que todas en definitiva dicen lo mismo, es la máxima carga que puede soportar el suelo antes de que pueda fallar. Es decir, ¿qué significa falla del suelo? Asentamiento excesivo. Es decir, cuando se asienta un valor admisible, digamos. ¿Sí? Ahora, hagamos de cuenta, ¿no? Mira, ¿qué pasaría si yo le digo que tengo, no sé, tengo una vivienda así, y se me asentó uniformemente 20 centímetros? O sea, todas las zapatas se dieron 20 centímetros. Para vos, para ustedes sería una falla. Si no hay daño estructural, no todo se dio hacia la B, es como que bajo el nivel de... fuiste por debajo del nivel de la vereda, digamos, ponele. Claro. ¿Me seguís? ¿Ustedes piensan que eso es una falla, digamos? ¿Vos qué decís? A tu criterio, digamos. Para vos vas y te dicen, ingeniero, se me hundió la casa a 20 centímetros. Y no tiene lógica para mí, la verdad. O sea, más allá que no haya daño estructural, ¿viste? Pero es como que no... Es mucho, ¿no? Para una casa 20 centímetros. Sí. Ahora imagínate, tenemos una fundación, un pilote que tiene más de 20 metros de profundidad y se asienta 20 centímetros. No todos también uniformes. Es nada con respecto a 20 metros, ¿no? Entonces, claro. La falla del asentamiento excesivo tienen que manejarlo con cuidado, ¿verdad? Por eso le hago esa comparación. No es lo mismo que se asiente una vivienda a 20 centímetros a que se asiente un edificio o los pilotes 20 centímetros. Un edificio que tiene pilote. Claro, un pilote, un puente, ponele así, ¿no? Claro. O sea, es diferente. Entonces ustedes para cada estructura van a tener su propio criterio o bien el criterio del reglamento que va a salir, donde ustedes van a decir, che, esto superó cierto asentamiento. Y también acuérdense que si la estructura cede por asentamiento diferencial, según el análisis estructural, dice que estructuras hiperestáticas que sufren asentamiento sufren variaciones extremas de los diagramas de momento corto y normal. O sea, es un peligro si te llega a asentar una base 2 centímetros.
y eso menos. Si se está haciendo un par de milímetros, hay cambio en los diagramas de momento y vos mismo, viste, ustedes pónganlo en cualquier programa, pónganle el resorte y háganlo bajar 2 centímetros y van a ver cómo es la variación extrema en la estructura hiperestática, ¿no? Según el análisis estructural, y es verdad, digamos, ahí es donde salen las fallas. ¿Sí? ¿Y nosotros calculamos algún asentamiento admisible en algún momento o no? En esta materia no, pero debería empezar a hacerse. Porque tenés que verificar, es un estado límite. Porque nosotros cuando veamos un poquito más adelante, o sea, ahora digo, ahora más en un rato, yo le voy a mostrar que la estructura tiene que verificar, la interacción sobre la estructura debe verificar los estados límites, que son al vuelco, al deslizamiento, a la capacidad de carga, al diseño estructural. Son 4 estados límites que no están en el nuevo reglamento, que es el 402, que todavía no salió, que ya va a salir, y yo quiero que ustedes ya lo tengan en la cabeza y cuando les toque diseñar, ya el toque, ¿ven? Ya saben que alguien al menos se lo nombró. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, cada autor tiene la definición de como Dash, el Bowles, cada libro tiene su definición de capacidad de carga, todos dicen lo mismo y se basan en la teoría de Terzaghi. Terzaghi también, o sea, Terzaghi fue el que encontró la capacidad de carga antes de hacer cualquier ensayo en el suelo. O sea, él demostró las ecuaciones, el fenómeno físico, y después lo puso a prueba y verificó las ecuaciones. ¿Sí? Porque Terzaghi, ¿qué hace? Terzaghi pone una carga, este es el suelo, plano de fundación. Entonces, Terzaghi dice, el mecanismo de falla es un cono acá, y cuando se supera la carga, esta parte tiende a ceder para acá. Y dentro de esa parte desplaza este suelo para allá. ¿Ves? Lo mismo para el otro lado. Uy. Habrán visto estas gráficas en todo lado, ¿no? ¿Sí? Pero le faltaba la flecha, esa flecha lo resuelve todo. ¿Esta? Sí. Claro, porque ahí te das cuenta. O sea, Terzaghi se da cuenta y dice, cuando este mecanismo se pone en manifiesto, ¿qué es lo que pasa? Aparecen en su ecuación, él no podía resolver estos 3 sistemas porque son incompatibles, digamos. ¿Qué significa? Que cuando este se desplaza para acá, esta parte debería subir un poquitito, porque no es una, no, si no tendría que ser así un círculo perfecto, ¿que no? O sea, una circunferencia perfecta, y es como una parábola esto, más que nada. ¿Entendés? Sí. Entonces lo que hace Terzaghi dice, bueno, voy a resolver el problema de 3 formas, proponiendo phi y c nomás. Es decir, tomo en cuenta el parámetro de la fricción y la cohesión. No tengo en cuenta esta sobrecarga, que esta sobrecarga es sigma 0 en las ecuaciones. ¿Entendés? ¿Ahí me seguís? Es como que él dice, bueno, acá está actuando una carga P, este bloque se desplaza un delta unitario, ponerle un 1 y propone el trabajo externo igual al trabajo interno. Se supone que acá debería ser igual para equilibrarlo, pero él se da cuenta que no. Entonces él dice, es porque el suelo me está aportando resistencia. ¿Entendés? Listo. O sea, la energía de formación que se disipa en esta parte es porque se ponen en manifiesto las tensiones de cohesión, de fricción y todos esos parámetros resistentes del suelo. ¿Sí? ¿Entendés? Sí. Por eso en las ecuaciones de capacidad de carga siempre que tenés 3 términos. Un término que tiene en cuenta NC, más un término que tiene en cuenta N gamma, más un término que tiene en cuenta NQ, donde NQ es la sobrecarga. ¿Sí? Entonces Terzaghi propone un sistema, un mecanismo de desplazamiento incompatible entre sí, por eso primero resuelve phi y c. Él encuentra un valor, digamos eso, resuelve la integral esa compleja y encuentra un valor de NC. Y él dice, bueno, entonces va a ser C por NC, la resistencia. Hagan de cuenta que esto no está por el momento. Entonces él dice, bueno, la resistencia solamente considerando la C y el ángulo de fricción, o sea, la cohesión del ángulo de fricción, me da este valor NC. ¿Sí? Que eso le llama factor de capacidad de carga para la cohesión. Después viene y dice, ahora resolvamos la otra parte. La parte, o sea, resuelve todos estos desplazamientos, ¿no? Porque, o sea, es sencillo, si vos pones, ahora lo podés hacer en cualquier programa, ya no hace falta memorizarte la fórmula, ¿no? Porque, o sea, lo que hace en definitiva es ponerle la resistencia al corte acá, toda esa superficie, la cohesión, la resistencia al corte, por la longitud esa,
y la profundidad, digamos. Llámale cualquier valor, B si querés. ¿Verdad? Entonces él empieza a integrar esas ecuaciones y se llega a esta ecuación, digamos, eso es lo que hace un equilibrio. ¿Sí? Por eso la fórmula de capacidad de carga, mientras ustedes entiendan cada parámetro, ya está, es suficiente. Porque el profe pregunta qué es la cohesión, de dónde salen los factores de capacidad de carga. Ustedes ya saben, salen un equilibrio de desplazamiento, digamos, de incompatibilidad de desplazamiento. Esa es la respuesta. ¿Sí? ¿Entendés? ¿Les quedó? ¿Por qué incompatibilidad de desplazamiento? Porque si esto se mueve un poquito para allá, este debería moverse hacia arriba para que se manifieste lo que dice Terzaghi. Bien. Entonces no son compatibles y es difícil hacer la compatibilidad de las ecuaciones de esas que vos haces, ponerle una ecuación constitutiva, ¿viste? Que vos haces del material. Sí. Entonces ahí se complica porque están en función de otras variables. Entonces Terzaghi dice, no, consideremos cada partecita con phi y c primero. Después considera con phi y el peso específico, porque él consideró que esto no tiene peso específico. Entonces ahora él lo considera. Y después en el último caso considera el ángulo de fricción y la sobrecarga Q o sigma cero. Yo le llamo sigma cero. ¿Sí? Ahí tiene en cuenta todo, ¿ves? Por eso son una suma de 3 términos, siempre. ¿Me seguís? La cohesión, la densidad y el ángulo de fricción interno. Claro, cohesión, peso específico y sobrecarga. Listo. Son los 3 términos. Por eso cuando el profe le pregunte qué término entra en la ecuación de capacidad de carga, ¿cuáles son? Parámetros resistentes del suelo, cohesión, fricción, peso específico y, ¿qué más? El último, sobrecarga. ¿Sí? Acuérdense, ¿no? Porque posta le pregunta esa, o sea, son tonteras y después te manda a recuperar y te tiene un cuatrimestre entero exponiendo cosas porque uno no sabe responder eso, ¿eh? ¿Sí? ¿Vos, Mati, me seguiste? Yo algo anoté. Cohesión, peso específico, sobrecarga y bueno, ahí está la... Perfecto. Y de ahí salen los 3 términos. Sí. ¿Sí? Después ahora vienen otras fórmulas que son, por ejemplo, la de Brinch-Hansen, que tienen en cuenta otras consideraciones más generales, como puede ser si la carga está inclinada o no, por ejemplo, si esta carga está inclinada, si la zapata está inclinada, poner si la zapata es así, si el terreno es inclinado y tu zapata está así. ¿Entendés? Y solamente multiplican, son factores multiplicadores que te cambian, por ejemplo, S por I, por D, por G y por B, creo que. S, I inclinación, S creo que era profundidad, D por forma, G por inclinación del suelo y B por inclinación de base. Nada más. Y ya te sabe de memoria la fórmula. O sea, siempre es lo mismo. ¿Me siguen? Entonces la capacidad de carga, cuando ustedes calcularon con Brinch-Hansen toma en forma más general e involucra el S, el I, el D, el G y el B. Esta es la que usan los reglamentos de Estados Unidos, de España, el Eurocódigo, todos los que están en el primer mundo usan esta ecuación, porque es más general y cumple muchos estados límites que nosotros ni siquiera lo nombramos acá en Argentina, digamos. Pero es importante porque en algún momento vamos a pasar a nombrarlo. ¿Sí? Acuérdense, forma, profundidad, inclinación de carga, inclinación de suelo, inclinación de la base. Nada más, es solamente ingresar el valor. O sea, en la fórmula de cada uno de estos son experimentales. Ahí ya no los puedo ayudar, digamos. O sea, no, si me preguntas si me las sé de memoria, algunas sí, pero otras nunca las demostré a mano, digamos. ¿Entendés? Entonces no. Para mí es el vicio, sino que son experimentales, nada más. Pero entonces, capacidad de carga de la máxima carga que soporte el suelo, pum, se calcula puede ser con Terzaghi, con Mesherholm, con Brinch-Hansen, la más completa de Brinch-Hansen, ¿por qué? Porque tiene en cuenta todas las formas generales, ¿sí? ¿Les quedó? ¿Vamos bien? Sí. Bien.
¿Ahí vas siguiendo o no, Pablito? ¿O te confundí Sí. más de, No, lo que sí, estabas? sí. No, sí voy siguiendo ahí. Bien, perfecto. Sí. Bueno, ahora, entonces cuando ustedes tengan que hacer una cimentación, como es en el caso ahora que el profe le dio un pórtico, tienen que ver las áreas de influencia, eso, pum, calculan el normal, el corte, el momento, lo llevan a la base, calculan primero capacidad de carga, listo, con capacidad de carga y es una carga vertical, así que no hay problema, hasta ahí vamos bien. Entonces, normalmente para hacer el diseño, yo pongo así, mira. Yo para diseñar siempre saco tres cosas. C, P y M. Esto es base para un reglamento que va a ser el 402, ¿no? 402 que lo está haciendo el ingeniero Alejo Friso de la UBA. Por si quieren buscarlo, es tremendo. Bien. Para diseñar, él propone el siguiente mecanismo, ¿no? Primero dice, bueno, creemos un código o elijan un código, como puede ser el CIRSO, que nos da algunos lineamientos para calcular las bases, ¿viste? O sea, ponerle que uno use el CIRSO, ¿no? El CIRSO, donde te dice que diseña flexión, donde te dice que diseña corte y verifique a punzonado. Punzonado. ¿Sí? Bueno, de ahí sacamos. Del código, ¿qué puedes sacar? Para diseñar flexión, a corte, punzonado. Nada más. Después dice P. ¿P qué significa? P, son los parámetros. Uy, no sé cómo cerrar eso. Bueno, son el estudio de suelo. Estudio de suelo, que son los parámetros del suelo. ¿Qué dice que son? Son C, Phi, puede ser módulo Poisson, el S, que le calcula desplazamiento, tiene que tener en cuenta la rigidez y esa cosa. Ahora, él dice, tengamos un código, tengamos una P que viene a ser los parámetros del suelo, y después tengamos un M, que el M es el modelo. ¿Qué no? Para ahí no sé quién entró. Bueno, entonces, ¿en qué estaba? Bueno, para diseñar, acordate, tenés C, P y M, eso en tu cabeza siempre. Siempre ténganlo en su cabeza. El reglamento, el CIRSO, y flexión, corte, punzonado, P, estudio de suelo, C, Phi y otros parámetros. Mientras mejor sea el estudio de suelo, mejor para ustedes, porque van a tener más ¿cómo sería? O sea, están mejor calculados C y Phi, entonces tienen más probabilidad que no falle esa estructura, ¿no? Y después M tiene que ver con el modelo. ¿Usted qué entiende cuando yo le digo modelo? O sea, ¿qué te imaginas? ¿Modelo de qué? ¿Qué te imaginas o qué se imaginan que puede ser modelo cuando yo digo modelo? ¿Alguna forma de representar la estructura del suelo y también verificar la flexión y el corte y el punzonado? O sea, como que vinculas C y P. Claro, perfecto. Entonces, ¿cuál modelo nosotros vimos recién? El de Brinch-Hansen, ¿no? Es un modelo que te representa el suelo, porque está deducido de las hipótesis, considera que el suelo es plástico, o sea, considera un montón de cosas, si no, no lo podrías desplazar, no podrías hacer toda la demostración que hicimos anteriormente, ¿sí? Entonces voy a elegir un modelo. Dentro del modelo puede ser Terzaghi, puede ser, ¿quién mataba? Meyerhoff, la teoría de Skepton, Brinch-Hansen, puede ser Bessig, o sea, son un montón, ¿no? Puede elegir cualquiera, siempre recomiendan en todo el mundo se usa Brinch-Hansen porque es el más general y cumple varios estados límite. ¿Me sigue? ¿Me sigue? Sí. Perfecto. Bien. Entonces, hasta ahí siempre tengan en cuenta eso. Como ustedes ya, el reglamento es flexión, corte, punzonado, nada más, eso no es como que si le dan mucha vuelta. Para mí lo más importante es determinar la capacidad de carga. Porque si te verifica la capacidad de carga y la haces con Brinch-Hansen, estás verificando 3 estados límite. Uno es el deslizamiento de la zapata, otro es el vuelco de la zapata y otro es la capacidad de hundimiento. Hundimiento, ¿sí? Entonces ya está, mira, con Brinch-Hansen ya estás determinando 3 estados.
tres estados límites que ahora el nuevo reglamento los va a poner, que ustedes deberían verificarlo, pero Brinch-Hansen ya lo hizo en su ecuación. Entonces, si verifican Brinch-Hansen, ya verifica todo. ¿Verdad? En cambio, si vos lo haces con Terzaghi no verificó nada de lo que hizo Brinch-Hansen. Entonces ya queda en bola, ¿verdad? Entonces, ¿cuál te conviene? Brinch-Hansen toda la vida. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? Bien. Bueno, después de eso te calculan la capacidad de carga y ya está. O sea, ya con eso es simplemente aplicar la fórmula, háganla, no sé si ustedes usan el Excel, usan el Marca, no sé si pudieron instalar el Marca, pero bueno, no pierdan tiempo en tipear cada una de las fórmulas, sino entiéndanla, domínenla y listo. Ahora mira, hagamos este ejercicio así rápido. Hagamos cuenta que tenemos una arena acá. Esta es una arena seca. Arena seca. Cohesión igual a 0, ¿no? Le pongamos una zapata. Uy. Le pongamos una zapata. Ahora, cuando empieza, si vos calculas la capacidad de carga, tenías con Terzaghi, ¿no? C por NC más, ¿qué me da? Más un medio de B por N gamma más sigma 0 por NQ, algo así era, ¿no? ¿O no? Bien, entonces C es 0, ¿o no? Sigma 0 es 0, ¿o no? Porque no tenemos acá sobrecarga, ¿no? ¿Sí? Sí. Bien, entonces la única resistencia que te aporta esto es el parámetro N gamma, es decir, el peso específico del suelo, el peso específico de este suelo, y la relación que tenga con la base, nada más. Entonces, hagamos cuenta que esto te da 100. 100, cualquier unidad, lo que quieras, pero te da 100. Ahora yo vengo y te digo, che, el agua empezó a subir, pero yo en el estudio de suelo nunca detecté el nivel freático y ahora viene el nivel freático y pasa a estar acá. Este es el nivel freático. El peso específico, esto sigue siendo 0. Esto sigue siendo 0. Acá me faltó el peso específico. Ahí es un medio de B por gamma por N gamma. Ahora, este peso específico, anteriormente, hagamos cuenta que valía 100, ponele. ¿Sí, no? No 100, sino que esto daba 100 y hagamos cuenta que este vale 20. ¿Sí? El peso específico. Ahora, ¿qué pasa cuando está sumergido? ¿Cómo es la fórmula del sumergido? Gamma saturado menos el gamma del agua, ¿no? Sí. Perfecto. Entonces 20 menos 10 te va a dar 10 en kilopascal, ¿no? Bueno, o en kilonewton por metro cuadrado. Tenés 10. Entonces, si vos vas y lo metes en la fórmula de vuelta, esta capacidad de carga, ¿cuánto te va a dar? La mitad. 50. Va a pasarse 50. Entonces, imagínate la incidencia que tiene el agua en la capacidad de carga. Si es que uno no considera el nivel freático. O sea, ¿te das cuenta que bajó a la mitad? Si es que una arena seca. O sea, esto podés probarlo, ¿no? O sea, si es que tenés arena, distribuirla, secarla, ponerla en algún lugar y ponerle algo encima y después empieza a subir, empieza a humedecerla, saturar y después hacer que se sumerja y va a ver que tu capacidad para resistir, no sé, cualquier cosa que le ponga encima disminuye a más de la mitad. Entonces, la importancia de calcular con el nivel freático en la base de la fundación es fundamental, porque en toda la fórmula el phi es el que está por debajo del plano de fundación. Brinch-Hansen toma en cuenta que, ¿te acuerdas que esto era así como un cono? Y Terzaghi consideraba hasta acá nomás. Pero Brinch-Hansen considera todo este suelo acá, que esto aporta resistencia, que se te quiere frenar. ¿Entendés? Entonces sigue siendo el phi de abajo, por más que este sea un suelo distinto. Que eso creo que me había preguntado Luis. En la fórmula está deducido para el mismo phi. ¿Entendés? ¿Sí? ¿Entendieron la idea? ¿La importancia del nivel freático? Sí. Es un concepto que quiero que lo tengan bien claro, que es el nivel freático. Digamos. Tiene otra incidencia que el profe ya le va a enseñar más adelante, pero que es como una subpresión también. Pero por el momento, en la capacidad de carga, ustedes tengan eso. ¿Sí?
Ahí cuando vos decís que sigma es cero es porque en realidad estás considerando que la tapada no, o sea, la presión efectiva de la tapada no aporta Claro, porque yo lo resistencia. puse así nomás, yo lo puse Claro, vacío acá. Acá no hay claro, nada, ¿ves? claro. Pero normalmente va Bien, tapado. claro. Bien, ahí. Sí, era para hacerlo simple Bien, bien. al ejercicio. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Me siguen? Bueno, después otra cosa importante que por ahí se hace mucho, y hacen muchos calculistas, es lo siguiente. El concepto de tensión admisible. Yo se lo puse en el apunte de capacidad de carga por Terzaghi, yo les puse eso, y, o sea, yo les quiero hacer notar que, por ejemplo, hagamos cuenta, ahí está el plano, pongamos esta dimensión, esta zapata, y pongamos, tenemos 3 zapatas. Esto es importante. Tiene una carga P1, una carga P2, una carga P3. Y vienen y dicen, bueno, P2 es la más cargada. Entonces, ¿qué hago? Voy, calculo la capacidad de carga para P2, calculo para acá, me verifica, perfecto, y calculan el factor de seguridad y verifica, ¿que no? Por el mayor a 3, ¿sí? Porque lo Sí. dividí con la respuesta del suelo, Q del suelo, con la tensión esta que está acá abajito. Que bueno, eso ya también vieron que puede ser trapezial o triangular dependiendo la configuración de carga, ¿sí? O la excentricidad más que nada, ¿sí? Bien. Bueno, ahora, miren esto, ¿no? Ahora, una vez que verifica eso, dicen, bueno, despejemos un Q admisible, dice. ¿Cómo hacemos eso? Hacen Q dividido 3. Eso te da, por ejemplo, 500. Eso 500 es la resistencia para esta cimentación, ¿verdad? Y lo que hacen es decir, bueno, ya tengo coadmisible, entonces yo sé que una presión es igual a qué? A una carga normal dividido el área. Entonces llevan eso a todas las columnas. ¿Y qué despejan? El área. Área 1, área 2, área 3. ¿Estás grabando, no, Mati? ¿Cómo no? ¿Cuánto? Barato, boludo. Barato. Ale, viste que vos hablabas de la capacidad de carga en una arena seca, ¿viste? Y con el nivel freático. Eso Sí. sucede con todos los tipos de suelo, ponele que tenga, no sé, algunas gravas más grandes, qué sé yo, ¿viste? Es tan, Y influye depende de tu tanto. peso específico. Puedes Ah, bien, tener, yo te puse un peso específico de 20, ¿viste? Y te puse que no bien, tiene cohesión. sí. Puedes tener cohesión, puedes tener sobrecarga. Esos parámetros ayudan al suelo, digamos. Pero en general, siempre cuando tenés el nivel freático elevado, para todo tipo de suelo, te disminuye la capacidad de carga. Sí, siempre. Porque hay una especie de... Acuérdate que la presión efectiva es sigma total menos el U. Y el U es el peso específico del agua por la profundidad. ¿Entendés? Y la profundidad es la misma para los dos. Entonces se saca factor común y te queda peso específico saturado menos peso específico del agua por Z. Y esa diferencia es peso sumergido. ¿Entendés? ¿Sí? Bueno, sí, sí, alguito queda. Bueno, pero van bien. Me, o te confundí más. Si no se entiende, si no soy muy claro, no es culpa de ustedes, no es culpa del que no sabe explicar, digamos. Ujú. Ya. Siempre, o sea, cuando vi la clase de otra facultad, hay un profe que siempre explica re bien, ¿no? Y siempre dice esto, porque es verdad, digamos. O sea, no es culpa del que está
el que está ahí escuchando, sino es culpa del que uno no sabe transmitir bien la idea. Pero bueno, creo que si tienen dudas, no duden en preguntar, párenme de una. Igual ya casi, o sea, ya tenemos casi todo, ¿ves? Porque para los que entraron al último, hicimos un repaso solamente de lo que era GO1, GO2, propiedad del suelo, clasificación del suelo, o sea, la importancia de cada uno de los parámetros y, ¿qué más? Las presiones, hablamos de la diferencia de asentamiento, que es distinto asentamiento con la consolidación, digamos. Después la resistencia, el corte, los parámetros FISE que entran en la fórmula de capacidad de carga, cómo se determinan, el más efectivo es el triaxial, y bueno, y después vimos todo lo que tiene que ver con esto ya, con fundaciones, que es fundaciones superficiales, zapata aislada, bla, bla, después tiene fundaciones profundas y muro de contención. Estos dos se toman en el segundo parcial, no sé si les dije, esto es segundo parcial y todo esto es primer parcial. Y bueno, después en el final es todo. Después vimos lo que es capacidad de carga. Hay varios autores. Siempre es la definición, todos los mismos toman, todas las definiciones son iguales. Todos los caminos llegan a Roma. Es la carga de hundimiento. O sea, la máxima carga que soporta para esa cimentación. ¿Sí? Porque depende de la cimentación. Vimos que tiene 3 términos. La mejor es Brinch-Hansen porque tiene en cuenta factores de forma, inclinación, de carga, inclinación de base, inclinación del terreno. Verifica deslizamiento, verifica un montón de cosas y es la más efectiva. Y después le di un tip para diseñar, es CPM, donde C el reglamento, el código, nosotros usamos el CIRSO, verificamos a flexión, a corte y a punzonado, y después P hacemos el estudio de suelo, que son los parámetros característicos del suelo, que son el CFI, todos los parámetros de eso, y después el M el modelo, que puede ser Terzaghi, Meyerhoff, Skepton, Brinch-Hansen, Bessig, todos toman la misma incidencia. En pilote, más que nada, vamos a usar Bessig antes de Brinch-Hansen, porque tome en cuenta, o sea, Brinch-Hansen hace la misma hipótesis que Terzaghi. Dice que hay un cono que se desplaza y después, o como una superficie curva. Eso dice Terzaghi, que es lo que pasa. Pero Bessig dice que abajo de la fundación el suelo se intenta abrir así, como que va pechando. Tiene lógica lo que dice. O sea, tiene mucho sentido, pero más va a ser bien pilote. Se acerca más a la realidad. ¿Sí? Son hipótesis nomás. Bueno, después, si quieren buscarlo, el profe Alejo Friso es el que enseña mecánica de suelo en la UBA y está redactando esto, el reglamento. Alejo Friso está redactando lo que es el código para diseñar las estructuras de fundaciones. Y bueno, y acá vimos el ejercicio, creo que hasta ahí entraron. Bueno, después vimos lo de la presión admisible, que ¿dónde me quedé en esta parte? ¿Hasta dónde escucharon? Que calculaba un área, puede ser, y eso lo distribuía Bien. por todas las fundaciones. Perfecto. Entonces, teníamos una columna P1, P2, P3, donde elegíamos la más grande, la que tenía mayor carga, y determinábamos la capacidad de carga y el factor de seguridad verificaba mayor a 3. Perfecto. ¿Sí? Ahora, el Q ya sabemos calcularlo. Saben que es con Brinch-Hansen, etc. Ahora, el Q del suelo, nosotros, ¿qué hacemos? Todos los reglamentos del mundo consideran que la distribución de presiones abajo del suelo es uniforme. Es decir, que el suelo se comporta de esta forma. Bueno, yo pongo la reacción, ¿no? Normalmente sería hacia abajo, de la presión. Dicen que es uniforme, otros consideran que puede ser trapecial si es que tiene un momento. ¿Sí? Pero en definitiva, la presión, usted agarra en cualquier punto del suelo abajo de una cimentación, o sea, ahí abajito, está pasando esto, tiene una presión. Así como cuando veíamos, ¿te acuerdas cuando veíamos la viga? Y la viga hacía los diagramas que nos enseñaba Coban, que era esto. Bueno, es exactamente lo mismo. La sección está sometida a alguna tensión, lo mismo en el suelo, dalo vuelta. ¿Sí? O una compresión uniforme, que puede ser así, es lo mismo, o sea, es fuerza sobre unidad de área. Ahora, donde llamamos Q máximo, la mayoría de los reglamentos, como le digo, toma este Q como uniforme y lo llama, Q máximo, ¿sí? Lo toma como uniforme, es decir, divide el área
si tenés momento, podés hacer directamente la fórmula que vimos en resistencia material. ¿Te acuerdas cuál era? O sea, el Q máximo va a ser el normal sobre el área, más o menos el momento dividido el módulo resistente. ¿Sí? Y esa es la presión, digamos. Esa presión la llevas acá. Aquí es la respuesta del suelo. Y hace la diferencia porque estás comparando resistencia con solicitación. Lo de abajo es solicitación, lo de arriba es resistencia. ¿Sí? Eso tiene que ser mayor a 3. Si verifica, listo, perfecto. ¿Sí? También, o sea, otra pregunta que el profe hace mucho en los finales es ¿de qué depende la capacidad de carga? Depende de muchos factores. Y te pregunta, ¿también depende de la velocidad de la carga? ¿Qué te imaginas si te preguntan eso? O sea, ¿qué hace referencia cuando pregunta velocidad de carga? Velocidad de aplicación de la carga. Vos cuando construyes un edificio, ¿cómo lo construyen? Ponen por niveles, perfecto. O sea, 10 toneladas, 100 toneladas a un piso, 100 toneladas a otro, y así que no mete las 1000 toneladas de una, ¿o no? Claro. Perfecto. Entonces, ¿ahí en qué influye, no? Mira esto. No sé si vieron en el libro, en el Braja Das, que da un ejemplo, que acá hay un par de silos, hágame cuenta que estos son silos, visto en planta serían así, visto desde arriba. Yo le estoy dibujando acá lateralmente. ¿Sí? O sea, visto en planta son estos. Donde en esos silos, acá se calculó la capacidad de carga para este suelo. Verificaba. Hasta ahí verificaba. Pero ahora cuando los cargaron tan rápido que falló el suelo. Y cuando calcularon la capacidad de carga de ese suelo, el factor de seguridad que les dio, o sea, el Q dividido el Q máximo, le daba menor a 1,1. Cuando calcularon, para verificar qué era lo que estaba pasando. Y se dieron cuenta que la velocidad de carga influía un montón en la respuesta del suelo. Porque este suelo lo que tenía era que era una arcilla y al aplicar la carga, al ser muy rápida la aplicación de carga, no se dejó que se escape el agua. ¿Entendés? Entonces, al no dejar escapar el agua, subió el nivel freático, subieron las presiones neutras y como sabemos, la presión efectiva es la presión total menos la presión neutra. Esta bajó, y esta se disparó. Y por lo tanto, cambió la capacidad de carga. O sea, la velocidad de aplicación de la carga afecta directamente a tu capacidad de carga. ¿Se entiende? O sea, la velocidad de aplicación de la carga en el suelo afecta directamente a la capacidad de carga. ¿Entendés? Es un parámetro importante que muchas veces hay finales que sí los pregunta. Este cuatri creo que sí lo preguntó a uno, pero bueno. Está en los libros. No sé si entendieron. ¿Me siguieron? ¿Sí? ¿Sí? Bien. También porque tiene que ver en el ensayo triaxial, viste que tiene en cuenta que también el profe van a ver más adelante, les pone cohesión no drenada y cohesión sola, drenada. Cuando aparezca la palabra drenada o no drenada, tiene que ver con esto, digamos. Tiene que ver con la velocidad de aplicación de la carga. Si es no drenada, ¿qué significa? Que no dejamos escapar el agua, es que la carga va lenta. O sea, el ensayo triaxial es lento. Porque por ahí ustedes van a ver en apunte eso, directamente te ponen ensayo de triaxial lento, ensayo triaxial rápido, o no drenado, y uno dice, ¿de qué me está hablando? Y te habla de esto. Si es no drenado, es porque si es no drenado, significa que la aplicación es rápida. Perdón, acá puse mal. Sí, así es. Así, aplicación rápida. ¿Por qué? Porque está pasando este caso. ¿Entendés? Estás aplicando la carga muy fuerte, muy rápido, y al aplicar la carga muy rápido no dejas que el agua se escape. Al no dejar que el agua se escape, aumenta su presión, porque el agua es incompresible. ¿Entendés? ¿Sí? Y entonces disminuye tu capacidad de carga, porque en la fórmula de capacidad de carga está el peso específico. Y este peso específico cae. O sea que los parámetros resistentes del suelo son variables. Si es lo que no es como en hormigón, estabilidad, donde es imposible que le cambie.
el módulo elástico, donde el módulo de Poisson cambia, donde el peso específico no puede cambiar, digo, en hormigón, ¿viste? Es fijo, digamos, entonces no hay forma que pase de C24 a 10, por ejemplo. En cambio acá sí, el suelo cambia en todo su estado, cambia el estado. Por eso la capacidad de carga depende de un montón de factores y por ahí uno dice, no, qué difícil que esto. Y la verdad, si no lo estudias bien, al suelo es probable que te ocurran estas cosas, ¿eh? Que tenga en cuenta cómo determina la cohesión, el ángulo de fricción, cómo determina cómo hacer el ensayo, si es drenado o no drenado, cuándo corresponde hacer cada uno. Y bueno, todo eso va a estar en el reglamento nuevo. ¿Sí? Pero creo que ustedes ya lo tienen bastante sabido, ¿no? ¿Sí? Ujú. ¿Me siguieron acá? Sí. ¿En la respuesta del suelo también? Esto es cuando la zapata es rígida. ¿Sí? Bueno, después de eso, acá vamos de vuelta a la tensión admisible, no me gusta marearlo en este aspecto, pero acuérdense, una vez que verifiquen la capacidad de carga de la máxima, la que esté más cargada, no hagan Q dividido 3 y repartan esta tensión admisible a cada zapata y calculen un área, porque eso produce áreas muy grandes o áreas muy chicas, te cambia el bulbo de presiones de cada zapata, porque vos tenés que equilibrar el bulbo de presiones, y si tenés un estrato que es compresible por acá y llega a esta sobrecarga y se puede hundir, pues, porque le estás metiendo una sobrecarga, ¿entendés? Que todo, o sea, literalmente vos le preguntas a cualquier estructuralista, te dice que lo hace de esa forma. Y lo peor es que piensa que está bien, ¿no? Pero es porque yo quiero que ustedes entiendan la variación, ¿ves? La variación en profundidad. Obviamente, acá la presión es más alta y mientras voy bajando es más baja, ¿no? Pero llega a presión y hay que ver si en esa presión este estrato que es compresible, si no tienen estrato compresible, bueno, métanle, no pasa nada, digamos. Pero hay que tener precaución cuando pasan estas cosas, digamos. Es importante. Pero para que ustedes lo tengan cuando lo diseñen, ¿no? El profe no se los nombra, pero yo se los nombro porque es importante para mí y capaz que les sirve. En algún momento tengan que hacerlo. ¿Sí? Bien. Bueno, después calcula. ¿Hasta ahí me sigue? ¿Me sigue, Pablito? Sí, sí. ¿Te va quedando más claridad? Sí. Más claridad. Bien, bien. Bueno, después eso es todo lo que capacidad de carga. O sea, no tiene otra cosa. Aplica la fórmula, entiende los parámetros y por qué varía y qué significa. ¿Eh? Es importante porque eso pregunta mucho. Y que depende también de la velocidad de carga y todas esas cosas que vimos. ¿Sí? Y también la respuesta del suelo, que puede ser trapezial o triangular. ¿Sí? Dependiendo si la excentricidad es muy grande. ¿Esa parte la seguiste? Sí, e incluso la trapezial la dividís en rectangular y triangular, ¿verdad? Cuando está... Claro, exactamente. Si no, considera todo uniforme. Todos los reglamentos del mundo no hacen lo que hacemos. Bueno, nosotros lo hacemos más, ¿cómo te puedo decir? Más preciso porque los países que no están desarrollados no pueden desperdiciar material y por ende hacemos más eficientes las cosas, digamos. Entonces usamos más la matemática, usamos más refinamiento en los cálculos y hacemos un montón de cosas y por ahí nos complicamos, pero por el hecho de que no tenemos los insumos, ¿no? No queremos gastar menos armadura, queremos gastar menos hormigón, entonces está bien, no está mal, pero bueno, tampoco si te va a hacer un mundo de algo, no conviene. Bueno, después que calculen todo eso, el reglamento, ustedes ya tienen capacidad de carga de su estructura que le dio el profe, van y diseñan la zapata, ¿sí? Para diseñar la zapata, no se capa que le da, poner que le da 1000 toneladas o 1000 kilonewton. 1000 kilonewton es igual a 100 toneladas. Le da 1000 kilonewton de fuerza normal y le da un momento, qué sé yo, ahí en la base, ¿sí? Porque ustedes tienen el pórtico, no me cuenta que tienen el pórtico. El pórtico acá, esto que le encanta sea a los estructuralistas. Tiene acá un tanquecito. No me acuerdo si estaba acá el tanque. Sí, creo que estaba así, ¿no? Acá tienen un tanque de 600 litros. Con 2 columnitas, creo que era. Bueno, así. Tienen eso.
Entonces tienen que hacer el análisis estructural de esto, que eso es hormigón 2, hormigón 1, estabilidad, lo que quieran llamarle, y nosotros nos encargamos de esta parte. ¿Sí? Esa es la parte que nosotros nos importa más, que por ahí es lo que tienen que aprender acá, digamos. Entonces, ahí ustedes determinan normal, momento y corte, ¿sí? Con todo el análisis estructural. Con eso van a determinar capacidad de carga. Con la capacidad de carga con Brinch-Hansen, la determinan con Brinch-Hansen, determinan Q máximo, que es la respuesta del suelo. ¿Sí? Si es trapecial o si es triangular. Algunos reglamentos te dicen que si es trapecial, si es triangular de esta forma, aumente las dimensiones para que se haga más, para que sea todo compresión. Porque no le gusta que nos apoye un poco la estructura. ¿Sí? Bien, después de eso verifica el factor de seguridad, mayor o igual a 3, perfecto. Pasa al frente. Después de eso, te va y diseña las partes más importantes, que son, normalmente nosotros dejamos acá 5 centímetros, acá 2,5 y 2,5, y la hacemos así, inclinada, con un talón, y ahí, así la hacemos la base. Entonces, dividamos esto, para hacerla más linda, ahí, y eso. Esto está ahí, esto va ahí, esto va ahí, esto acá, y esto acá. Perfecto. Entonces él dice, bueno, diseñen esto, te dice, ¿no? Y vos decís, bueno, ¿qué tengo que verificar? Primero, verifiquen corte, punzonado y flexión, ¿no? Entonces, ahora, ustedes para hacerlo simple, ustedes tienen que comparar. ¿Qué necesito yo? Siempre que diseño algo, ¿qué necesito? Solicitación y resistencia. Simple, ¿no? Es lo único que necesito. Entonces, para flexión, utilizan esta partecita. Y esto no sé quién me había preguntado. Toma desde el tronco, o sea, el fuste, tomás desde ahí, no desde el eje de la columna. Porque estuve investigando un poquito y en varios libros dice que es mejor tomarlo desde acá, porque la experiencia en ensayo, digamos, en in situ, verifican exactamente esta fórmula, la de acá. O sea, verifican esta, que el momento se puede calcular en esta longitud. O sea, esta longitud, ponele, vos tenés acá la respuesta del suelo, ¿no? Entonces vos haces tu modelo como si estuviera empotrado y le pones la respuesta esta uniforme hacia arriba y te va a dar el diagrama del momento, que creo que va a dar así. Bueno, al revés, para abajo, perdón. Entonces te va a dar para abajo el diagrama del momento y ahí ya tenés para diseñar la armadura, ¿sí? Podés hacerlo por todo el ancho o por 1 metro. ¿Eso ya lo hicieron o no? ¿Lo siguen? O sea, este M, pero ¿me seguiste? O sea, el modelo es tomar modelo empotrado justo donde está el borde y la carga esta es la Q máximo. Obviamente es superficial, poder linealizarla, hacerla como si fuera en una línea, multiplicando la profundidad, la L, digamos. ¿Sí? Y vos vas a calcular un momento que va a ser un MU, una vez mayorada la carga. Eso me faltó decirle. Siempre en capacidad de carga, volvamos atrás, en capacidad de carga se calcula en servicio, o sea, no se agranda nada. En verificación, ustedes tienen que amplificar todo o disminuir resistencia, ¿sí? Porque están diseñando con el método LRFD. ¿Sí? ¿Me sigue, Polito? ¿Me siguen? Sí. ¿O voy muy rápido? ¿Va bien o si no vamos más lentos? No, yo No bajar un poco la velocidad. Dale, vamos de vuelta. ¿Me seguiste hasta capacidad de carga y factor de seguridad mayor o igual a 3? Sí. Perfecto. Ahora, una vez que vos haces eso, vos ya tenés el esfuerzo normal, momento y corte en tu estructura. Hay que diseñar flexión. Entonces, el reglamento te dice que tome esta línea, que es donde está el tronco, y la llama 1-1. Sí, entonces, es que el hormigón tiene que absorber todo el corte, puede ser. Perfecto, porque ¿qué es lo que le pasa? Normalmente acabo de tener como un efecto las isostáticas, eso que le llama, que nos enseñó Coan, y acá es donde se generan las grietas, ¿ves? Es como que esto intenta abrirse así. Entonces vos, ¿qué vas a hacer? Va a venir, va a decir, cambia mi colorcito,
esta grieta se la cose con armadura transversal a esa, o no, a la grieta, para tomar las tensiones de tracción, porque el hormigón no las toma. Entonces vos diseñas así, ¿sí? El reglamento te permite que vos hagas un modelo en voladizo, como es este, y esta longitud viene a ser desde el tronco, desde esta partecita hasta el borde, hasta el filo. ¿Entendés? Sí. Entonces le llamemos, no sé, A le llamemos. Entonces eso le llama A. Y multiplicas por esta área para linealizarla, hacerla lineal. Por ejemplo, kilonewton por metro. ¿Sí? Bien. Y ahí calcula el momento, ya mayorado, ¿no? Ese momento es un MU. Entonces, perfecto, ya tenemos la solicitación. Y después la resistencia. ¿Cómo? Porque el reglamento solamente te dice que lo considere ahí, pero lo que pasa en los libros que explican el por qué, cuando se ensayó esta zapata, una zapata así aislada, centrada, digamos, cuando se le ensayó se verificó que el máximo momento está justo en el fuste, en el borde, con la longitud esa. Puedes considerarla en el borde de la columna también o en el eje, pero ¿qué te va a aumentar? 5 centímetros. Te va a dar más armadura, sí, sí. Pero igual no le hace a la incidencia el cálculo, digamos. ¿Sí? O sea, le hace a la incidencia de mayor armadura, sí, pero en la realidad lo que más representa es esta partecita, es la sección 1-1. Claro, sí, sí. Puede hacerlo, ¿no? No, no pasa nada. Te va a dar un poco más grande, tampoco es la gran cosa. Pero si no estás muy seguro, mándale. Va a estar más armado, sí. Claro, va a estar un poco más armada, pero tampoco es tanto. Viste que por ahí la armadura o la cuantía te da, viste, ponele 3,13 centímetros cuadrados. Y bueno, si vos lo haces al borde, igual acá hay que poner 4, ¿o no? O 3,5, ponele, para redondear. Entonces vos si lo pones al eje, es probable que el redondeo ya te cumpla ese valor, ¿ves? Entonces no pasa nada. Está sobrado, digamos. ¿Entendés? ¿Sí? Pero el fenómeno es este, digamos. Mientras ustedes entiendan el fenómeno que es que acá se empieza a agrietar, entonces vos tenés que poner la armadura en esa dirección, donde va el momento. Y después esa es la solicitación, ¿no? Después que calcula la solicitación, ¿qué hacíamos? El momento de diseño tiene que ser mayor o igual a un phi por el momento último, ¿o no? O sea, diseño requerido. Entonces tienen que verificar el momento nominal, digamos. Que el momento nominal lo pueden hacer con la tabla o con la cuadrática, encontrando el casé. ¿Se acuerdan? De hormigón armado. Que hacíamos en hormigón armado, tenías la viga acá, y ¿cómo era? Consideraba un bloque comprimido de un valor tanto, y acá consideraba T, que era la tracción. Y hacía el equilibrio de esto, encontraba el eje neutro y es lo mismo. Nada más que ahora la zapata tiene esta dimensión. Uy, qué mal que dibujo, creo. Es un rectangulito así. ¿Sí? Entonces el bloque de compresión va a ser ponerle este pedacito. El reglamento te dice, che, como no sabemos bien dónde está eso, considerémoslo así, te dice el reglamento. Consideremos este pedacito como el bloque de compresión, como A. ¿Sí? Y entonces diseñas esa viga con este alto y diseña esa viga, digamos, prácticamente. Pero a mí no me gusta porque acá es como que ya no tenés bloque de compresión, entonces yo tomo el talón, todo esto, esa es mi viga, y diseño esa viga chata y listo. Si quieren compararlo con los dos casos, yo lo hice, lo comparé y no es lo mismo, digamos. Así que ustedes háganlo como ustedes quieran, como aprendieron en hormigón. No es el caso para esta materia que sepan diseñar eso, ¿eh? Porque ya lo sabemos, digamos, no pasa nada. ¿Entendés, Pablito? ¿Me siguen todos? Sí.
Bien, perfecto. Bueno, después tiene que verificar corte, que corte a una distancia D de esa zapata. Es decir, te mueve una distancia D. ¿Sí? A una distancia, bueno, creo que sería más lejos. Y me preguntarán, ¿qué mierda es D? Bueno, D va desde arriba hasta el centro geométrico. Hasta acá. ¿Sí? Eso es D. Entonces ustedes se van hasta D y si la miran en corte, ¿sí? Van D. Sí. Sí. Estás del lado de seguridad, digamos. Igual, si vos haces la relación de área entre esto, que este le llamemos B, y este el A que toma el reglamento, ¿viste? Un bloque de compresión. Si vos haces la relación de área, da parecida a esto, digamos. En proporciones, ¿no? Así que podés hacerlo con los dos casos y fíjate, ¿no? Yo lo probé con los dos, o sea, probé con 3 autores y en los 3 sí te da distinto, pero tampoco es que tampoco es la mitad, digamos, ¿eh? ¿Te ves? No es mucho, no es mucho. Igual, en definitiva, tampoco no toma grandes momentos la armadura. En viga es importantísima la armadura, acá en Zapata no es tanto. ¿Te ves? Pero bueno, en corte ahí te puedo decir que ahí sí nos estamos yendo a la mierda, porque en corte, viste que voy a hacer el corte y yo tomo directamente esta partecita. Esta y nos vemos. ¿Entendés? Y uno dice, che, pero y todo lo que está acá, toda esta partecita. Y bueno, habría que ver si conviene hacerlo con esto o conviene hacerlo con esto. ¿Entendés? Ese ya es criterio de ustedes. Ustedes háganlo como ustedes quieran. Eso no. Mientras ustedes sepan que siempre hay solicitación y resistencia, es suficiente. Porque en el parcial tienen que verificarlo, tienen que verificar corte a flexión y tienen que poner el punzonado. ¿Entendés? Hagan como hagan, tienen que verificar y bueno, si no verifica, ahí en el parcial el profe le pone, haga un comentario de cómo mejoraría esta estructura para que verifique. ¿Sí? Encima también, o sea, el reglamento te da punzonado, corte y flexión y todavía hay que verificar falla por anclaje y falla por corrosión, que es cuando se agrieta, ¿viste acá? Acá se agrieta, entra la humedad, esto se expande, se rompe, o la del anclaje, la longitud de desarrollo de esta partecita, que no sea arrancada. Son 5 estados que tenés que verificar, pero bueno, nosotros hacemos 3 porque se supone que en hormigón ya vimos cómo hacer los otros. Que te calcular, ¿te acuerdas del LD? La longitud de anclaje. Para que se desarrollen las tensiones de adherencia y todo eso. ¿Eh? Sí. ¿Quién estaba hablando? ¿Mati? ¿O quién era? Ah, qué voz de hombre, ¿no? Bueno, creo que con eso ya está. Porque después es seguir la forma del reglamento, digamos, ahí ya es como que mientras ustedes entiendan el concepto, es suficiente y tengan su propio criterio, no tanto un criterio del reglamento, porque el reglamento puede equivocarse, pero su intuición física no, es difícil. Su intuición física nunca se tiene que equivocar. Así que ustedes vean eso. Así que bueno, ya con eso lo van a sacar piola. Y en punzonado, acuérdense del perímetro crítico y que tienen que hacer el desarrollo de las áreas, ¿no? O sea, viste que vos tenés que hacer 4 pedacitos. Ese es un área crítica, todo esto. Eso es lo que resiste al punzonado. ¿Sí? O sea, mientras ustedes sepan diferenciar solicitación de resistencia, es suficiente.
y hagan el criterio que ustedes quieran, digamos. ¿Sí? ¿Ha quedado o le quedó más dudas? ¿Se le llenó el culo de dudas? No, sí. ¿Y cómo haces cuando tenés, por ejemplo, que diseñar una viga ahí con esos momentos y esas ¿Dónde? cosas? Tenés que trasladarlo, ponele que tengas como estábamos viendo, ¿viste? Unas bases combinadas y una Sí. viga de arrastramiento. Eh, Sí. yo viste que vos calculás los esfuerzos, los calculás en la base, la zapata, los trasladas ahí, el MB y todo eso. Sí. Luego, Te cuando sigo, el te sigo. dimensionado de la viga lo tenés que llevar al eje de la viga, a la base, porque vos podés tener la viga que está en coincidencia con el nivel de fundación o con el fuste, ¿viste? Sí, él dijo en la clase, dijo que lo puedes llevar al centro de la viga, digamos, al eje, para que sea como una viga y trabaje, y como diseña una viga normalmente, ¿viste? Entonces ahí lo Bien, podés hacer así. Yo lo que hice en mi TP directamente usé el valor que estaba en la base porque es más grande, ¿entendés? Si vos lo llevas al eje de viga, el eje de viga está más alto que la base de la fundación, digamos, sí, que el apoyo. Entonces te va a dar mayor el momento. Yo siempre cuando lo hice con los casos más desfavorables. Por eso si ven el TP, debe ser que hay un montón de cosas mal, porque en ese momento estaba aprendiendo. Entonces ya lo voy a ir corrigiendo. Ahora no tengo tiempo para corregirlo, pero cuando los corrija les voy a ir diciendo. Por ahí si ven mi TP y eso, es puro y exclusivamente criterio mío. Si, o sea, no me pregunten si sería una receta, porque no lo hice, solo lo razoné y calculé la armadura como sin reglamento, así como tensiones, digamos. Tensión de tracción, listo, soporto con hierro. ¿Entendés? Usando estos criterios, ¿ves? Yo tomaba el criterio más sencillo para no perder tiempo. Ahora, tienes razón, Mati, tómalo donde, si tienen tiempo, tómenlo donde a usted, o si tienen que hacer un buen diseño, ya lo van refinando. Esto se puede refinar un montón, se puede poner en el... Sí, también, sí, es un montón, sí, sí, sí. Si habría que hacerlo, claro, si habría que hacerlo como manda la ciencia, hay que refinar un montón de cosas, ¿no? O sea, no, hay claro, que ver hasta dónde se justifica también, ¿no? Laburar tanto. sí, sí, pero siempre en la zapata, yo lo que vi es nunca escatimar en altura, digamos. Eso nunca lo negocian ni nada, digamos. Nunca que alguien le diga, no, hay que hacerla más chiquita. No, no, el alto no se negocia, nunca, jamás, ¿verdad? Porque el alto influye en el punzonado y en el corte, digamos. Que en definitiva, ¿qué? El punzonado y corte son tensiones que el hormigón no puede soportar porque se tracciona. Es simplemente eso, digamos. Pero bueno, cada fundación es un mundo, digamos. Ustedes van a saber usar y aplicarla con criterio, así como vos lo evaluás ahora, está perfecto. O sea, es así como vos decís. Pero ahora, como estamos aprendiendo, lo podemos así simplificar, entender por qué se producen las tensiones de flexión, las tensiones de tracción, perdón. Y bueno, y ya después vamos refinando hasta que seguramente va a haber alguien que lo automatice o lo haga más simple, ¿no? ¿Sí? O sea, yo sí lo tengo automatizado en el coso, pero yo se los digo así para que no pierdan tiempo. Porque hay que calcular el área de este cono, o sea, un embole, sí, pero tampoco es de complicado, ¿no? ¿Entendés? Pero, o sea, mientras sepan
literalmente lo básico y sepan aplicarlo bien, les basta y les sobra mejor. Estamos aprendiendo. Claro, es académico, sí, sí. Claro, sí, sí. Sí, le ponen las formas también variadas, hay un montón de formas, todo, ¿eh? Pero de 10 de 10. O sea, hacelo como más te guste, en definitiva. Pero verifícalo. O sea, no lo dejé al azar. Porque vi muchos apuntes que son de otras universidades que dicen como verifica flexión, pasamos, verifica punzonado y acorte. Y no sé qué tanto puede verificar a punzonado, no sé qué relación le han puesto ahí, digamos, para que lo verifiquen así nomás. O sea, ustedes en el parcial hay que verificarlo, punzonado, corte y flexión y aclararlo. ¿Entendés? Y ya con eso van a andar. Después podemos ver la zapata hilada, si quieren. Ese es lo mismo que esto. Pero si entienden capacidad de carga, es suficiente. Después todo lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo. ¿Sí? Sí, sí, pues ya está, pues. O sea, quería llegar hasta zapata hilada y que entiendan lo más importante que es capacidad de carga. O sea, ese era mi único objetivo. Después, todo el mundo, todos sabemos diseño de hormigón armado, eso no me incumbe mucho a mí, digamos. ¿Sí? Eso era lo que más quería que les quede, digamos. Porque yo en eso sí, en lo que es el hormigón seguramente pueden hacer de 1000 formas, las formas que quieran, pero bueno, lo importante es la respuesta del suelo y cómo son los asentamientos, capacidad de carga, que no le metan el perro con el estudio de suelo, como hacen normalmente, con el ángulo de fricción, cohesión, que le dan el ensayo de SPT y le dan el ángulo de fricción, y estadísticamente el SPT con el ángulo de fricción puede variar entre un 50% más o menos. O sea que puede darte la mitad como puede darte la mitad para arriba. Entonces es una variabilidad tremenda, ¿ves? Entonces los parámetros resistentes del suelo ya tienen variabilidad. Imagínate, las cargas tienen variabilidad, las cargas del diseño estructural. Porque vos no estás 100% seguro si lo van a usar el día de mañana el edificio para almacenar cerámico, ponele, o bolsa de cemento. Entonces ahí tiene otra variabilidad. Y encima la variabilidad del suelo es como que estamos llenos de incógnitas. Imagínate, se te llena el culo de duda cuando ve la interacción sobre estructura y decís, che, pará, yo ya tenía incertidumbre con el hormigón, ahora vení y me decís que el suelo tiene más de 10 millones de incertidumbre y es mucho más difícil que el hormigón. Y la verdad que sí, porque vos no conocés exactamente el ángulo de fricción y la cohesión. Porque puede variar punto a punto, puede variar en profundidad. El ensayo de CPT muchas veces todo el mundo dice hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo. ¿Y para qué? Para determinar el phi. Pero, como te digo, es invariable, digamos. Hay estudios de los estadounidenses que, o sea, no lo digo yo, lo dicen los libros, lo dice el ACI. Hay estudios que demuestran todo lo contrario del ensayo SPT, del ensayo corte directo, ni se lo utiliza, sino que se utiliza algo más representativo, el triaxial. Por eso en esas cosas quiero que, mientras ustedes entiendan esas cosas y sepan diferenciar cuando les toque, de 10. Porque le aseguro que mucha gente se van a cruzar y van a saber, sí, van a saber un montón de hormigón, la mayoría de las personas, pero del suelo nada. Mucha gente no tiene ni idea del suelo. Hablando de ingeniero, arquitecto y bueno.
pero mientras ustedes sepan diferir, suficiente, ¿no? Que esto no le dice mucho el profe, porque bueno, no sé, capaz que por ahí no piensa que ya lo saben, o no sé, pero no sé por qué no lo nombra, che. Es que bueno, creo que eso es todo, che. No sé si tienen alguna duda, Pablito. No, ¿Vas bien? sí. ¿Te quedó claro? ¿O te llena el culo de dudas? No, me quedó más claro. Me quedó más claro. ¿Sí? Bueno, siempre, en definitiva, el resumen de todo es que el suelo es tan variable como cualquier cosa que hay no como cualquier cosa que hay en el mundo. Es uno de los materiales más variables que hay. Y no hay que tener miedo, sino respeto. Simplemente eso. Y no subestimarlo, ¿eh? Hay un montón de casos donde se subestimó al suelo y así le fue. Así que bueno, avísenme cualquier cosa. Ya ven cuando hacemos Dale. otra, así hacemos combinada. ¿Sí? Sí.